Hola, soy el Chucho Calderas. Me gustan los monitos, pero el anime es para maricas. Yo soy el Revolver Raymond. Tengo un pasado trágico y soy 30% homosexual. ¡Los quiero mucho, amigos! Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Jan y sean bienvenidos a la interminable discusión entre qué serie animada de qué parte del lado del mundo es mejor que otra, si las series cartoon o si las series animadas de Japón, como también conocidas anime. Y me parece una comparación que realmente no le veo del todo el sentido, aunque sí por lo que estarán viendo, yo soy un artista digital que tira más por el estilo anime, en el específico de los estilos de videojuego anime persona, pero al mismo tiempo no por ello no he consumido y para nada no he disfrutado de series animadas del otro lado del charco de occidente, como pueden ser Gravity Falls, Hora de Aventura. Me encantan esas series y también tampoco me he dejado atrás y he visto bastantes series más recientes, como puede ser The Old House o Infinity Train, tremenda serie. Rick y Morty también, si lo quieren poner por ahí, aunque ¿cuántas temporadas ya tiene ya? Pero bueno, la cuestión es que a mí me encantan todas esas series y al mismo tiempo también soy tremenda otaka para ver series. Hace poco me empecé JoJo y Berserk y digo, boludo, son tremendas obras de arte que tienen que ser vistas indiferente de si son animes o no, ¿me explico? Y al mismo tiempo también, en series como Gravity Falls o Infinity Train, realmente digo, hermano, las tenés que ver en algún momento de tu vida. Y acá viene mi curiosidad del por qué nunca parece acabar esta constante discusión de cuál medio de animación es mejor, si las series cartoon o si las series animes. Siempre queremos comparar y categorizar si una merece la pena más que otra, por ejemplo, pero no llego a entender ese rage que llegan a tener algunos fans con determinadas series cartoon o determinadas series animes que están con sangre ardida, decir, no, mi anime es mejor que tu serie cartoon, diciendo, ¿por qué hablas? Mi serie animada cartoon, por ser un cartoon, es mucho más superior que tu serie anime. Ok, primero comencemos con el primer aspecto, que a este punto no le veo caso que se siga discutiendo, pero sigue surgiendo, y si sigue surgiendo, ¿por qué no? Yo me meto a opinar en esto, que es el estilo de arte. ¿Qué es el estilo de arte? ¿En cómo se dibujan los personajes? ¿Cuántos detalles o no detalles hay en los personajes, en los fondos, en el movimiento de la animación, vamos a decir? Y lo más curioso es que la gente que está a muerte con estos aspectos son los que generalmente no saben mucho de animación, pero bueno, para casos generales siempre veo esta charla de que como el anime generalmente tiene momentos más trepidantes al momento de animar, el momento Sakuga creo que se llama, como que dicen, no, la animación japonesa por todo lo que le ponen, por cómo está animado, es mucho más superior que una serie cartoon que decide animar cosas más redondas y con formas más simples. Primero no le veo el sentido de comparar esto, porque depende mucho de qué es lo que está ocurriendo en la serie, vamos a decir. Digo, una serie como Steven Universe, que en sus momentos calmados no necesita de tener una trepidante animación para cazar esa escena, que es una escena calmada, por ejemplo, y al mismo tiempo Steven Universe en sus momentos de acción está más que bien animada y no tiene nada que envidiarle a animes de acción, por ejemplo. Pero claro, siempre está esta comparación de que como en el anime es mucho más vistoso, el anime se esfuerza mucho más en decir, mira qué épica que es esta escena, mira cómo vuelan los trozos de roca por todos los aires y cómo se mueven los personajes, los efectos de luces. No te voy a mentir que es mucho más espectacularmente estimulante visualmente, pero claro, es como que me embola muchísimo por parte de la comunidad que piensa que el anime es mucho mejor que el cartoon, que traigan este punto de que en Japón animan muchísimo más que en las series cartoon. Yo no soy experta en animación, pero tengo gente que le gusta animar, tengo amigos y gente que realmente le gusta mucho animar, le tiene pasión a este arte, y yo por igual, yo veo todo el trabajo ya de por sí, así general, de todo lo que se tiene que hacer para animar una pequeña escena de alguien caminando siquiera, y yo ya digo, ya está. O sea, me da la sensación de que está caminando, hay mucho esfuerzo detrás, así que lo voy a reconocer por igual, no me importa de qué lado venga, ¿me explico? Y algo que sí, nunca veo que saquen a discutir en esto es la consistencia de animación, porque sí, en el anime vos tendrás ese momento en donde la animación se resaca el sombrero y ves el momento Sakuga en donde todo explota, y luego el personaje se anima 2 frames, por ejemplo, camina 2 pasos después de todo ese momento explosivo, así que también hay un tema de consistencia. Obviamente sería muy insano pedirle indiferentemente a cualquier serie de que tenga que animar cada pedazo de la serie con el igual calibre de animación. Obviamente hay que priorizar el presupuesto, pero ojo que hay muchísimas escenas, sobre todo en la parte final de la primera de Old House, que estoy como, bro, está demasiado bien animado. Y alguien dijo que en esa batalla en específico, no voy a hacer spoilers, como que decían que estaban intentando alcanzar los mismos estándares que una pelea de anime, y yo digo, ok, entiendo por qué le ves el parecido, pero no me parece que le
esté intentando copiar al anime, sino que obviamente está intentando cazar una emoción como puede ser una batalla a muerte, vamos a decir. Pero tampoco quiero explayar mucho más en este primer aspecto que es el estilo y la calidad de animación en una serie, porque no es una discusión que sienta que tenga sentido, porque al final es lo que dije al comienzo, de que todo depende de la intención de la serie. Si la serie es tranquila y la animación es tranquila, listo, ya cumplió su cometido, que es lo que generalmente pasa con las series, sobre todo las episódicas, y este es mi segundo aspecto con el que quería hablar. El aspecto de la narratividad en las series, sobre todo esto se nota muchísimo si comparas una serie cartoon con una serie anime. Generalmente las series cartoon tienen un formato más episódico, que para quienes no están del todo informados, un formato episódico se refiere a cuando la historia está narrada en capítulos, pero estos capítulos cuentan historias que comienzan y terminan en ese mismo capítulo. Quizás hay desarrollo de personajes o quizás hay desarrollo un poco de una historia que se quiere de contar, pero esto está muy segmentado en esta narrativa episódica. Es una razón por la cual, incluida yo, no le llamaba mucho esto de las series animadas cartoon, porque no le veía el caso de decir qué sentido tiene de que yo me vea un capítulo si luego el capítulo siguiente no va a haber ni mención alguna de lo que ha pasado antes, porque no tiene relevancia. Es lo que yo pensaba en un primer momento. Pero claro, muchos nos vimos llamada la atención con que, mira, tenés series animadas del otro lado del charco, provenientes de Japón, que te cuentan una historia que comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 12, y han pasado demasiadas cosas. Eso se conoce como el formato lineal. Hay una linealidad, hay un comienzo y se va desarrollando hasta llegar a un final en una serie de capítulos, y no puedes saltarte un capítulo, porque si te saltas ese capítulo no sabes lo que ha pasado antes, entonces tienes que verlos en cierto orden. Eso, no les voy a mentir, en mi época mucho más otaku era lo que yo decía: fa boludo, los animes le ganan por goleada a las series cartoon por solo este hecho, por decir que tienen ganas de contar historias y que no tienen ganas de hacernos perder el tiempo, cuando no es así, la concha de la lora, sobre todo con las series cartoon más actuales, ¿vieron? Porque sí, no les voy a mentir, las series cartoon siguen teniendo este aspecto episódico, no les voy a mentir, pero ahora mismo, actualmente, ahora los escritores de las series cartoon se concentran mucho más en que, aunque sea episódico y se cuente una historia que empiece y termine, ponen pequeños detalles, ponen pequeñas cosas que realmente, si no te has visto ese capítulo, no vas a entender del todo los siguientes, y eso amo, porque obviamente se han dado cuenta de que la gente está mucho más intrigada cuando tienen ganas de saber lo que va a pasar en el capítulo siguiente, y al mismo tiempo obligas a que te vean toda la serie. Pero claro, a lo que yo voy es que al mismo tiempo, si buscamos decir quién tiene la mejor forma narrativa de contar sus series, si los animes o los cartoon, ahora mismo actualmente está bastante reñida la cosa, porque uno de los aspectos más cores, más vitales de cualquier serie es obviamente la narrativa. ¿De qué te sirve tener el mejor argumento del mundo si no sabes cómo contárselo al espectador? Es muy importante este aspecto, y claro, habrá series que tengan una narrativa mejor desarrollada que otras. Aquí también viene mi tema, no le veo el caso hacer una comparativa tan enorme, tan global como pueden ser las series provenientes de este lado del mundo, de comparar todas las series animes en este caso que vengan de esta otra parte del mundo, porque al mismo tiempo también la forma en la que se tiene de contar las cosas va bastante influenciada varias veces en la cultura, en cómo se busca contar una historia, sobre todo por ejemplo en los animes, sobre todo los que han visto anime, a quien no le falta ese capítulo en el que cuentan el pasado trágico de la forma más dramatizada y tal, y es incluso un capítulo dedicado a saber todo el trasfondo de ese personaje, que si te gusta mucho más ese tipo de narrativa, te gusta mucho más el anime. Pero por ejemplo, si en las series cartoon deciden contar a pedazos pequeñas partes del pasado de un personaje o de un protagonista, como lo suelen hacer las series cartoons, te puede gustar mucho más ese formato y no sentir que todo es tan pesado. Por ejemplo, de nuevo, es una preferencia. Yo no le veo el caso de estar discutiendo por tal aspecto como si uno fuese mejor que el otro, porque al final del día también depende mucho de qué es tu preferencia, de lo que tienes ganas de consumir. Algo que también me parece muy mal es el tener que obligar a alguien a ver una serie porque por el hecho de que tú consideres que está muy bien animada, que está muy bien narrada y que es un must watch de por sí, que es un debes ver no importa qué, a veces también es como, ¿realmente esa persona tiene ganas de ahora mismo ver ese tipo de serie? Porque a lo mejor no es el momento, a lo mejor la persona tiene ganas de ver algo mucho más sencillo, algo mucho más simple, que no le coma tanto la cabeza. Luego nos falta la persona que dice, no hermano, que vos estás cegado por series mediocres y tienes que aculturizarte con esta serie de nicho que nadie la conoce, pero como yo la he visto, tú también tienes que verla e iluminarte. Es como, gente, por favor respeten cuando la gente tiene ganas de ver algo y no tiene ganas de ver algo. No importa que sea un anime, no importa que sea una serie cartoon, si la persona ahora mismo no tiene ganas de verlo, lo único que van a hacer es que la odia al final de que lo hayan obligado. Ese es mi consejo en este video, y si están de acuerdo con esta opinión, por favor déjenme un like o algo. No quiero creer que soy la única loca que ha padecido de estos amigos que dicen, no hermano, tenés que ver esto, y yo estoy como, no
no quiero, pero no quiero romper la amistad, ¿me explico? Me gustaría dar mi opinión personal en esto, porque no le veo mucho el sentido de esto de decir, no, mira, que la gente habla de esto y que la gente habla de aquello, y yo ¿dónde quedo? Es mi video, yo lo voy a editar, así que en lo personal prefiero un formato mucho más lineal. Me gusta mucho esa sensación de que la historia avanza cada capítulo, pero no les voy a mentir, recientemente también le he encontrado un gusto a las series episódicas, el decir, voy a apagar mi cabeza, voy a ponerme un capítulo y no me importa realmente si me he olvidado de algún detalle de antes, porque no es tan relevante. Ahora, si mezclamos un poco de estas dos, el decir, ok, vamos a contar quizás historias que empiezan y terminan en un solo capítulo, pero te vamos a poner pequeños detalles para que valga la pena el ver un siguiente capítulo, yo digo, ya está, me has enamorado. Y creo que quizás por eso me gustó bastante JoJo parte 3. Es bastante, pero que bastante episódica, pero claro, llegas al final y dices, todo lo que has vivido antes, aunque sea más relevante o menos relevante, ha contribuido a esta batalla final. Y Gravity Falls, o sea, Gravity Falls yo digo que creo que es la serie que encapsula este concepto de decir, vamos a hacerlo episódico, pero le vamos a meter una linealidad cuando menos te lo esperes. Lo mismo con Steven Universe, si tú te ves capítulos desordenados no te vas a enterar de nada, sobre todo esos pequeños detalles que me hacen tan feliz. Pero bueno, suficiente con el aspecto de la narrativa. Yo creo que algo que nos une por igual, aunque sí obviamente la gente se está cortando los cuellos con que si el anime es mejor que el cartoon o si el cartoon es mejor que el anime, yo creo que algo que nos une, indiferente de qué tipo de serie tú consumas, es la rotulación de que todo lo que vemos es para niños y no nos toman en serio, a no ser que sea una serie animada que obligadamente tenga que mostrar algo adulto, como pueden ser los chistes verdes o algo bastante grotesco, gore. No te toman en serio con que estás viendo algo de calidad y te rotulan con que sigues viendo dibujitos. Ay, cómo odio cuando te dicen, ay, ¿por qué no ves series de verdad? Te quedas viendo dibujitos, crece ya de una vez. Y es como, hermano, en estas series que están animadas con todo el cariño del mundo, le han puesto de seguro mucho más énfasis en contarte una historia que te puede llegar bastante adentro, a que la serie de turno de adolescentes que esté en Netflix o esté en la televisión pública o en tu telenovela, por ejemplo. Es algo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, el hecho de que no nos tomen en serio. Tranquilo, gente, estamos todos acá unidos por esa misma discriminación, vamos a decir. Y no sé, yo les digo, si alguien se siente mal de que no le toman en serio, de que no, mira, esta serie me gusta mucho y simplemente te diga no la voy a ver porque es un dibujito súper chillón, primero, que no te importe lo que dice esa persona si ya de por sí tiene una mente tan cerrada para no consumir una serie que a lo mejor puede ser una serie que le cambie la vida. No vale la pena insistirle, en lo personal es mi opinión. Y al mismo tiempo es algo que volveré a mencionar, no insistan. Sé que es una pena de que digan, oh no, poca gente va a conocer mi serie porque no tiene ganas de ver esta serie, y quizás si le insisto a lo mejor cede y le cambio la vida. No te niego que es una posibilidad, pero si al tercer intento ves que la persona no va a hacer el cambio, no insistas. Y aquí viene mi último aspecto que quiero traer a la mesa en este video, sobre todo en la comunidad artista, que es el estilo de arte. No veo que nadie esté satisfecho cuando alguien ve sus ilustraciones, ve su trabajo, ve su arte y dice, oh, ese estilo anime, o oh, ese estilo Disney, o oh, ese estilo cartoon, dibujito. No sé, al menos yo estoy conforme con mi estilo y no me molesta, no del todo, que me digan, ah, dibujas anime, qué bien. Pero veo que mucha gente se pone muy mal cuando, qué sé yo, tiene un estilo un poco más realista o tiene un estilo que no encaja entre el cartoon y el anime, y igual lo rotulan de anime y se ponen mal porque piensan, ¿por qué mi estilo está catalogado igual que un anime? Me parece muy mal, qué horror, ¿por qué? Y es como, ¿qué tiene de malo? O sea, yo pregunto a la gente que se siente mal cuando les dicen, ah, dibujas estilo anime, porque cuando veo esa reacción pienso que realmente están desvalorizando lo que es toda una corriente artística. Lo mismo con el estilo cartoon, es como que hay gente que orgullosamente dice, yo dibujo estilo cartoon, y no me importa que digan que son unos dibujitos así mal hechos, y yo digo, qué bien, boludo, así hay que pensar. Pero también veo otra gente que está destrozada cuando dicen, yo tantos años que he desarrollado un estilo para que sea catalogado simplemente como un dibujito que puedes ver en la tele barato. Es como, amigo, al menos a mí me gusta mucho el estilo anime, como es obvio que están viendo en este video, y también el estilo cartoon. A mí me encantaría poder decir, boludo, cómo me encantaría tener esa facilidad de hacer estilo cartoon, no respetar las proporciones que el anime tanto intenta respetar, y simplemente dejar volar mi imaginación dibujando lo que a mí se me cante. Yo no puedo, y eso es cuando yo digo, boludo, tenés estilo cartoon, te respeto. O sea, así, también los que dibujan Disney o si dibujan algún estilo de serie animada en específico, amo. Es más, los que se animan, el chiste no era intencionado, a encontrar su propio estilo cartoon. Yo quiero la variedad de cuerpos que tiene de Steven Universe, pero no quiero que tenga ese estilo de ojos. A lo mejor quiero unos estilos de ojo más Disney, por ejemplo, pero tampoco me gusta hacer esas proporciones Disney. Y así van hibridando hasta tener su propio estilo de arte, que algún día supongo que
que soñarán en hacer una serie animada con sus proporciones. Es por eso algo que también me gusta bastante de las series animadas cartoon, que yo digo, ojalá que el anime se anime un poco más a eso. Es el hecho de que cada serie cartoon animada tiene su propio estilo de arte. ¿Quién no ha visto en los 20 Art Style Challenge, estos challenges que buscan imitar el estilo de arte de alguna franquicia intelectual, por ejemplo? Y yo digo, boludo, a lo mejor con series cartoon es súper fácil, porque vos decís, bueno, ¿qué estilos de arte cartoon tengo? Tengo los estilos de Los Simpsons, tengo los estilos de Gravity Falls, tengo el de Hora de Aventura, y esos tres, por ejemplo, ya son completamente distintos y también completamente identificables. ¡Qué envidia les tengo! Ojalá yo traspasar con un estilo de arte que digan, uy, el estilo de esta, el estilo de la... Pero claro, con el estilo anime es un poco más difícil, sobre todo si haces estos challenges de estilos de dibujo solo con estilos animes, que es decir, bueno, estilos anime. Tenés el estilo de Dragon Ball, tenés el estilo de Pokémon, tengo el estilo de Evangelion, supongo, luego tengo el estilo de Lucky Star, y claro, poco a poco te vas dando cuenta de que a lo mejor hay ciertas series que tienen un estilo bastante parecido a otra serie anime, y eso es un poco bastante triste. Esto es lo que también se suele quejar mucho, de que hasta cierto punto el estilo de dibujo anime todos tienen la misma cara y distintos peinados, y no les voy a mentir que a veces es bastante así. Esto también lo he escuchado también del fandom de las series cartoon, porque se han quejado muchísimo de que si tú comparas la cara de Gumball con la de Steven Universe, con la de Stars versus las fuerzas del mal y una más que no me acuerdo, o sea, si solo le ves la cara, dicen, hermano, tienen exactamente la misma cara. Y claro, empiezan a decir, ya no tienen originalidad en cuanto a crear un estilo. Ya se están volviendo como los animes que les copian todas las caras y le cambian un poco los cuerpos y los peinados. Qué mal me parece todo. Y es como, chabón, vos estudiaste algo de animación. A lo mejor es una decisión artística, a lo mejor es una decisión para obviamente no ponerle mucho más detalle y que no se maten en una curva animando simplemente un tabique distinto. Yo propongo, no sé, nosotros nos quedamos con esos pequeños prejuicios, esas generalizaciones que siempre surgen en este tipo de discusiones entre el estilo anime versus el estilo cartoon, o series cartoon versus series anime. Y yo digo, hermano, ¿no se están dando cuenta que actualmente el paradigma es totalmente distinto? Hemos estado hablando de que las series cartoon a lo mejor eran muy episódicas, pero actualmente ninguna serie se queda solo con ser episódica, buscan tener un formato más lineal, por ejemplo. Luego también se quejan de que, qué sé yo, los cartoons no tienen tantos detalles, pero ¿te has llegado a ver el amor y el cariño que le han puesto en los detalles de los fondos, o por ejemplo de unas escenas en específico que requieren ese nivel de detalle? Eso hace unos años no se veía, no se discutía, decían que esto era así, esto era así. Por ejemplo, en el anime, ahora que vengo a defender mi querido anime porque soy una otaka que no se baña, es que ahora mismo, como obviamente tenemos una sobresaturación de mercado de animes, lo que digo, tenemos como 40 animes por temporada cada 3-4 meses. ¿Y qué pasa? La gente sigue hablando de anime, pero ¿de qué animes están hablando? Están hablando de My Hero Academia, de Tokyo Revengers, bueno, perdón, eso sé que ya acabó, pero claro, todas estas series les han llamado la atención a público tanto otaku como no tan otaku por el estilo de dibujo. Tienen algo que los diferencia del clásico estilo anime, buscan variar. ¿Y qué pasa? Alguien habla del anime genérico de idols que tienen todas la misma cara pero con distinto peinado y vestido, ¿no? La gente no habla de ese anime porque es tan genérico y es tan igual como otros que obviamente eso no va a salir a discusión. Pero claro, luego tenés estas series de animes que tienen un estilo mucho más distinto a lo que estamos acostumbrados y nos llama la atención, y es lo que se habla en estos fandoms de series animadas. Y claro, quiero terminar con este video de que si tienen ganas de aportar algo a esta discusión amigable, quiero que sea amigable lo más posible en los comentarios, que tengan en cuenta estos aspectos de que ya no estamos en esa época de antes en donde las series animadas lucían así, en donde las series animadas cumplían ciertas reglas que parecían irrompibles y que nunca íbamos a salir de esas propias reglas. Pero ahora los esquemas son más distintos, ahora tenemos mucha más variedad en cuanto a formas de contar una historia, en cuanto a ciertos personajes, en especial la representación de orientaciones y filosofías de ciertos personajes, por ejemplo. Así que eso, yo simplemente quiero terminar aclarando que me encantan ambos medios por igual, sobre todo con toda la inversión que es hacerlo animado. Podrían haberlo hecho con personas reales, pero si deciden ir por un formato animado es porque quizás hay ciertas cosas, hay ciertos aspectos, hay ciertos elementos en esa historia que no pueden ser captadas, que no puede hacer el medio animado, como puede ser obviamente elementos fantásticos, elementos mágicos. Y yo creo que eso es siempre lo que a mí me encantó de las series animadas, indiferente de que si fueran animes o cartoons. El hecho de decir se vive una fantasía es algo que lamentablemente en la vida real es muy poco probable que ocurra, pero nos dejan imaginar, volar la imaginación con ¿qué pasaría si yo estuviese en este mundo? O más interesante, ¿qué pasa si tenemos este personaje, puede ser yo, y tiene la oportunidad de vivir una historia tan fantástica como la que estoy viendo en esta determinada serie? Es algo que yo siempre que veo una serie
animada, digo, boludo, si hacen un live action, que veo que Disney siempre quiere hacer esto, nunca es igual, nunca es igual, aunque tengan todo el presupuesto con los efectos especiales 3D para hacerlos, no termina cazando esa misma magia como puede ser un formato animado. Y al mismo tiempo también es eso, la magia de cada formato. Esto principalmente lo experimenté yo con el manga, por ejemplo, pero hay ciertas series, historias que claro, están en cómic japonés, están en manga como se les denomina, y claro, luego tienen su respectiva adaptación al formato anime, a la serie animada. Y claro, no falta, sobre todo siempre está la discusión interminable en el fandom de los otakus y del anime, que es que a veces no hay una buena adaptación, o a lo mejor el anime nunca le hará justicia al manga, porque claro, tienen sus formas de narrar, que aunque el anime con todo su color, con toda su animación, con todo su sonido, no va a poder captar esa misma sensación. Y yo voy al hecho de ¿por qué sería algo malo? Ya que si tú tienes el formato original, que es por ejemplo el manga, y tienes el manga, luego puedes ver cómo adaptaron la parte animada y disfrutarlo de nuevo, de otra manera, con otro enfoque, con otros elementos, para ver cómo decidieron narrarlo. Que sí, a lo mejor puede estar narrado mejor o peor, pero no por ello yo estaría como ojalá que no hagan una versión animada. O sea, por ejemplo, que digan no, ojalá que nunca hagan un anime de Berserk, porque Berserk con sus blancos y sus negros no hay forma de que le superen. Y yo digo, si llegan a hacer una adaptación, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿por qué yo me quejaría de que mucha más gente tenga la oportunidad de conocer esa serie? Porque conozco a demasiadas personas que dicen yo en mi vida leeré cómics, porque qué gracia tiene de que yo lea algo que no está animado, no tiene sonido, con suerte tiene una página a color, no me gusta, no lo voy a hacer. Y obviamente me rompe el corazón porque digo, hermano, la obra maestra que te estás perdiendo. Cada formato tiene su forma de contarlo y es una oportunidad distinta para el que quiera consumirlo con la preferencia que tenga. Así que por favor, no se estén quejando de si no, mira que adaptaron mal esta parte, o no, mira que no me gustó cómo adaptaron el libro a esta serie animada, que hay veces también series cartoon que se basan en ciertos libros y luego, qué sé yo, se descarrilan a la parte del final y tienen que cambiar el final y dicen que el final es súper malo. Y yo digo, ¿qué tiene de malo que le cambien el final si tú tienes el final original y sabes que es lo original? Y sí. Y acá también algo que me molesta mucho, que dicen, cuando respetan la obra original, dice que aburrido, no cambiaron nada, no merece la pena volver a verlo porque me cuentan exactamente lo mismo. Entonces yo voy, ¿en cómo quedamos, chabón? ¿Qué es lo que quieres? Se nota que nada. Yo lo voy a cortar por acá porque me gusta mucho este medio y no quiero enojarme por este medio. Si me enojo quizás sea por obviamente el fandom, que el fandom es el fandom. Pero claro, hablar de fandoms lo voy a dejar en otro video. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, están más que bienvenidos a ver otros con la temática que estén interesados que yo hable de acá a unos 10-20 minutos. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes. Adiós.